Gloria a Jesús. Ok. Bendito nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Bendito sea nuestro Rey. Bendito sea nuestro amado Jesús. Aquí estamos, hermanos, una tarde más. Queremos darle gracias al Señor. Queremos honrar el nombre de Jesús y queremos también pedirle a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Maestro, que nos hable, que nos bendiga en esta tarde, que sea su nombre glorificado, su nombre sea honrado en todo lo que Él nos diga en esta tarde. Quiero que hagamos una oración, ¿ok? Vamos a estudiar acerca de algunas ideas equivocadas acerca de la salvación, ¿ok? Algunas ideas que están equivocadas, que los seres humanos piensan que es lo correcto desde su punto de vista, pero vamos a verlo desde un punto de vista bíblico para que podamos entender algunas ideas equivocadas y miremos lo que la Biblia nos enseña al respecto. ¿Ok? Vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Oramos en esta tarde dándole gracias, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de usted, necesidad de su presencia, necesidad de su gracia, de su amor, de su poder, de su misericordia, necesidad de su bondad, Señor. Gracias por darnos esta hermosa bendición de poder compartir su palabra, de poder estar aquí, Señor, compartiendo la palabra del Señor. Con mis hermanos oramos, Señor, para que sea usted hablando a nuestros corazones, hablando, Señor, a nuestras vidas, a nuestras almas, ayudándonos, Padre, a definir conceptos relacionados con la salvación, para que podamos entender qué es la salvación, por qué está en nuestros corazones, de dónde viene la salvación y aquellos conceptos errados que los seres humanos tienen en relación a la salvación. Pedimos que sea usted, Dios, a través de su Santo Espíritu, trayendo esa revelación, ese conocimiento, y el corazón de los oyentes sea edificado, sea fortalecido, sea consolado en su gracia, amor, bondad, misericordia. Oramos, Padre, para que usted sea hablando, Señor, y sea trayendo consuelo y fortaleza al corazón de sus hijos. Le pedimos perdón, Señor, por las ofensas que hemos cometido. Su palabra enseña que si nosotros confesamos nuestras ofensas, Padre, usted es fiel y justo para perdonarnos, Jesús. Por eso le pedimos perdón y oramos para que la paz de Jesucristo gobierne nuestros corazones, Señor, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Oramos para que esta tarde, Señor, su nombre sea glorificado en todo. Gracias, Padre, porque nos da esta maravillosa oportunidad de compartir la palabra con sus hijos y que usted sea honrado y glorificado en ello. Gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, como hablábamos en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de algunos temas, algunos puntos, ideas. Yo digo que son ideas, son argumentos, son opiniones de las personas equivocadas en relación a la salvación de nuestras almas, de nuestra alma. ¿Okay? La salvación de nuestra alma, primeramente debemos estar conscientes que es un regalo de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, que la salvación viene a nuestro corazón por gracia, a nuestra vida, viene por gracia y no por obras. En palabras sencillas, por mucho que nosotros hagamos cosas, por mucho que nosotros nos portemos bien, la salvación nunca va a llegar a nuestras vidas. La salvación solamente viene a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios no ha delegado, Dios nuestro Padre no ha autorizado a nadie bajo el cielo, a nadie, ¿okay?, que pueda ofrecer salvación a nuestras almas, más que solamente Cristo Jesús. Le digo porque hay corrientes religiosas hoy en día que dicen que ciertos líderes tienen autoridad para perdonar pecado, para sacar gente de donde están sufriendo y llevarlos al paraíso.
Hay otros que dicen que si no perteneces a cierta religión, a cierto movimiento religioso, no eres salvo. Todos esos son conceptos erróneos, son conceptos equivocados. La Biblia dice perfectamente en Hebreos capítulo 5, perdón, del versículo 7 al 10, dice que Jesucristo es el autor de la eterna salvación. Jesucristo. No dice que las religiones, los líderes religiosos, no dice que nuestra buena conducta. No hay nadie bajo el cielo que tenga esa autoridad, solamente la tiene Cristo Jesús. Como decía anteriormente, hermano, la salvación es un regalo de Dios. Lo difícil, usemos esta palabra de la salvación, es conservarla con nosotros, conservarla en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque la recibimos por la fe en Jesucristo, pedimos perdón, nos arrepentimos, le decimos a nuestro Señor, entra en nuestros corazones, sé mi Señor, mi Salvador, sé mi Rey, y el Señor inmediatamente entra, porque si usted abre la puerta de su corazón, Él va a entrar, si se la cierra, Él no entra, es muy simple. Entonces, en el momento que abrimos nuestro corazón a Jesucristo y lo hacemos de veras de corazón, porque hay gente que no lo hace de corazón. Hay gente que lo hace para satisfacer, el deseo de un familiar, el anhelo de un familiar, o tal vez porque le gusta, tiene ciertos afines a la religión cristiana, evangélica, y entonces llega a las iglesias y pasa para que oren por él, pero hasta ahí nomás. Cuando una persona abre su corazón a Jesucristo, lo tiene que hacer consciente y voluntariamente. ¿Okay? No tiene que ser forzado, no tiene que ser manipulado por los hombres, no tiene que ser movido por las emociones, no tiene que ser movido por los problemas, por las necesidades, no tiene que ser movido por por el impulso de alguien que lo fuerce a pasar al frente. No, tiene que ser algo que salga de tu corazón, que salga de tu corazón, que tú digas: yo necesito a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y yo voy a pasar al frente para que Él entre a mi vida. ¿Ok? Entonces, cuando usted toma esa decisión, ¿sabe por qué es importante que toquemos estos temas? Yo he notado, me he dado cuenta que dentro de las iglesias cristianas hay muchísimos miembros, muchísima gente, pero pocos cristianos. ¿Ok? Y le voy a decir por qué. Porque cuando una persona abre su corazón a Jesucristo, dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesucristo, inmediatamente nuestra naturaleza espiritual es transformada totalmente. ¿Okay? Pero cuando usted mira a una persona en una iglesia con una Biblia en la mano, usted mira a una persona en una iglesia profesando ser cristiano, pero sus acciones, su manera de pensar, su corazón, su manera de hablar, sus pensamientos son totalmente irracionales desde el punto de vista espiritual. Usted se queda preguntando: ¿esta es la vida cristiana la que se está predicando? Una persona que va el domingo a la iglesia, pero el lunes y los demás días hace cosas desagradables, y si toca ir a bailar, a tomar, va y lo hace y dice que no pasa nada. Entonces te quedas pensando y dices: ¿qué está pasando? ¿Eso es cristianismo? Eso no es cristianismo. Eso es una religión disfrazada de cristianismo. Entonces es muy importante que prestemos atención. Cuando una persona verdaderamente le abre el corazón a Jesucristo, hay una transformación, hay un cambio total en su vida. Ok, el punto que quiero llegar es esto: una vez que la salvación llega a tu corazón, Cristo es el Salvador. Ok, al abrir tu corazón a Jesucristo, la salvación, que es Jesucristo, toma control de tu vida y entonces tienes salvación. Al tener salvación y tenerla en tu corazón, tiene promesas eternas de vivir la eternidad con Cristo Jesús. No es que seas eterno. ¿Qué te quiero decir? Una cosa es la salvación y otra cosa es la vida eterna.
La vida eterna la vamos a experimentar cuando ya no estemos en este cuerpo. La vamos a experimentar cuando Jesucristo levante su iglesia y nos lleve a su presencia y pasemos la eternidad con Él. Esa es la vida eterna. Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, lo que recibimos es el perdón de pecado, ¿ok? Recibimos transformación espiritual, moral, social en nuestra vida, conocido como regeneración o nuevo nacimiento, ¿ok? Nuestro nombre es inscrito en el libro de la vida. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Aparte de eso, somos declarados hijos de Dios y tenemos la salvación a nuestras almas. Pero de ahí para allá, siempre va a haber alguien que va a querer desviar tu vida, desviar tu fe, ¿ok? De los caminos de Dios para que tú vuelvas atrás. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, el que piense estar firme, mire que no caiga. También me gusta mucho como dice Hebreos capítulo 10, versículo 39, donde dice el escritor de Hebreo, el 38 y 39, dice el escritor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Pero el 28 dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Entonces, hay muchas personas, incluso gente que nos están viendo, que quizás participan de servicios cristianos, que quizás están en una iglesia, pero su corazón quizás no está en la integridad, en la santidad, en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13:3, Pablo dice, escudriñaos a vosotros si estáis caminando o estáis perseverando en la fe. Porque muchas personas, hermanos, abren su corazón a Jesucristo y no entiende de que su vida tiene que permanecer en la voluntad de Dios hasta el final para poder alcanzar la vida eterna. Entonces, la salvación se pierde, sí se pierde. Si la persona se aparta de los caminos de Dios, si las personas renuncian a Jesucristo, si las personas dejan de caminar en santidad, en obediencia delante de Dios, todo lo que Cristo Jesús hizo por ello en la cruz, en su corazón, lo rechazan con sus hechos. Sacan de su vida a Jesús para volver otra vez al pecado. Y eso es perder la salvación. Ahora, si una persona abre su corazón a Jesucristo, ¿ok? Y permanece fiel en la voluntad de Dios, fiel y está luchando todos los días, peleando esa batalla de la fe, todos los días. Y llega un momento de su partida de esta tierra, inmediatamente su alma va a un lugar que se llama el paraíso de Cristo y es una antesala a la eternidad en la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos algo muy importante. Una cosa es la salvación y otra cosa es la vida eterna. Se debe de enseñar eso dentro de las iglesias, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que están dentro del pueblo de Dios y aún no entienden el significado, la diferencia que hay en cada uno de estos dos acontecimientos. Entonces lo que usted recibe son dos cosas. Recibe salvación de su alma y recibe promesa de vida eterna. Si usted le es fiel a Jesús hasta la muerte, usted va a recibir la vida eterna como una recompensa de su fidelidad absoluta a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que leamos San Juan, uno de los pasajes más comunes, hermanos, que creo que una vez dijo un pastor que este versículo, San Juan, capítulo 3, dijo que era el corazón de la Biblia, porque era toda la Biblia, toda la palabra de Dios se enfocaba exactamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si hacemos un estudio, investigamos toda la Biblia, nos vamos a dar cuenta que es cierto. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, la Biblia habla acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y toda la Biblia tiene tres temas importantes. Número 1, la creación del hombre a la imagen y semejanza de Dios. Número 2, la caída del hombre por la desobediencia en el Edén. Y número 3, la restauración del hombre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el centro de la Biblia es Cristo Jesús.
El tema principal de la Biblia es la salvación de nuestras almas a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Mire, vaya conmigo. San Juan 3:14, dice así el 14. Vamos a darle gracias y gloria a Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue una historia que pasó en el desierto. Usted lo puede leer en el libro de Números, capítulo 21, versículo 9 en adelante. El pueblo de Israel, cuando venía cruzando el desierto, empezaron a murmurar de Dios. ¿Ok? Empezaron a decir un montón de cosas malas del Señor. Y sucedió, hermano, que como juicio, como castigo, el Señor mandó una peste de serpientes venenosas. ¿Okay? Y esas serpientes empezaban a picar a los israelitas e inmediatamente morían. Ellos se dieron cuenta inmediatamente que esas serpientes, hermanos, fueron producto por su rebeldía, por la murmuración, por estarse quejando todo el tiempo delante de Dios. ¿Qué significa eso? La serpiente, hermanos, en términos bíblicos, representa a Satanás. ¿Ok? Entonces, cuando una persona toma la decisión, porque le voy a explicar algo, el pecar, después de haber conocido la verdad, después de haber participado del don de Dios, el pecar es una opción de la persona. Cuando la persona empieza a pecar consciente y voluntariamente y empieza a hacer cosas desagradables delante de los ojos de Dios, el enemigo toma cierta autoridad permisiva. ¿Ok? No estoy hablando que Satanás tiene autoridad sobre los cristianos. No estoy hablando de eso. Pero si nosotros empezamos a desobedecer a Dios y empezamos a cometer pecado delante de los ojos de Dios y empezamos a rebelarnos delante de Dios, ¿qué sucede? El enemigo, quien es que nos está instando o engañando o tentando para que desobedezcamos a Dios, una vez que nosotros desobedecemos a Dios, quedamos bajo una autoridad permisiva del enemigo sobre nuestras vidas. Entonces esta serpiente representando a Satanás, recuerda la serpiente que fue la que se le presentó a Eva en el huerto del Edén, que era Satanás. Esta serpiente, hermanos, fue como un castigo de parte de Dios hacia ellos. Entonces el pueblo judío fueron de Moisés y le dijeron: nosotros hemos pecado. Reconocieron a ellos que esa peste de serpiente que se presentó en los campamentos israelitas había sido porque ellos habían cometido falta, habían cometido error, pecado, rebeldía, desobediencia delante de Dios. Y ellos le dijeron a Moisés: ora a Dios para que nos perdone. Y el Señor fue y habló, Moisés habló con el Señor le dijo: mira, construye una serpiente de bronce, ¿ok? Y las pone en lo alto, así como una especie de una cruz, así en lo alto, ¿ok? Y dile a mi pueblo Israel que cada vez, está en número 21, le dije, que cada vez que sean mordidos por una serpiente, corran inmediatamente hacia esa serpiente de bronce y solamente que la volteen a ver a ella y el veneno no le va a hacer ningún efecto. ¿Okay? El veneno en sí, hermano, es el pecado que cometemos nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, Él fue levantado en la cruz, allá en el monte Gólgota o el Calvario. Entonces, cuando usted comete un pecado, ¿ok? Es porque usted ha desobedecido a Dios. Para que el enemigo no tome ventaja sobre su vida, para que el veneno espiritual, el efecto de nuestra desobediencia no nos alcance a nosotros, necesitamos correr hacia el Calvario y mirar a esa cruz y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Es lo que habla primero de Juan capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, donde Juan dice estas palabras: si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y dice el versículo 10, para limpiarnos con su sangre preciosa. Entonces es importante que tengamos nosotros una idea del por qué se levantaba esa serpiente en el desierto. Ok, sigamos leyendo.
Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa único, ¿ok? Pero el Señor Jesús hoy no es unigénito, hoy es primogénito. Hoy es el primero, el mayor, el primogénito, ¿ok? Porque ahora tiene muchísimos hijos, ¿ok? Que Jesucristo nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces ahora toda persona que abre su corazón a Cristo para recibirle como su Señor y Salvador, toda persona que le cree al Padre estando en Cristo Jesús es un hijo de Dios. Lo habla San Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Entonces Jesús hoy no es unigénito. Jesús hoy es primogénito. Ok, sigamos leyendo. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese fue el propósito, el plan de la salvación. Entonces, ¿el punto dónde está? El punto está que si la persona rechaza a Jesús en su corazón, ya no hay otra forma, otro medio, otra manera, otra persona que lo pueda salvar. No hay. La única persona que trae salvación, por eso yo quiero decir algo muy importante. Si estuviéramos en la década de los 70, de los 60, de los 50, los 40, donde prevalecía la ignorancia, totalmente, con mucho respeto lo digo, la gente iba a las iglesias de diferentes religiones y hacían caso 100% de lo que la gente decía, aunque le hicieran un poco de mentira desde los púlpitos. Hoy no. Hoy usted puede usar internet, incluso el mismo internet, y usted puede hacer cualquier pregunta relacionada a la salvación, a la vida del Señor Jesucristo. Y estamos en la época de la revelación, de la información. ¿Okay? Ya la persona que peca, ya la persona que permanece esclavizada por un sistema religioso, que permanece esclavizada por el pecado, esclavizada por algún líder de una iglesia, ya porque quiere ser esclavo. Pero dice Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todos tenemos acceso a conocer la verdad, todos. Entonces, si la persona todavía está esclavizado por algo, es porque quiere ser esclavo, ¿ok? Entonces usted no puede hoy en día decirle al Señor, ay, es que no sabía. Hombre, mira, la palabra de Dios se está predicando por toda la tierra. Ok, como te digo, usted entra al internet y usted puede buscar cualquier pregunta relacionada a la salvación y lo va a encontrar. El problema es que no tenemos la fe para creer y obedecer eso que dice la palabra del Señor. Versículo 18. El que en él cree no es condenado. ¿Entiende? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En qué consiste esa palabra? Dice, ya ha sido condenado. Lo que pasa, hermanos, es que nuestro Padre Celestial no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. ¿Qué le quiero decir? 2000 años para atrás y 2000 años para adelante, para Dios es lo mismo. Él no es como nosotros. Yo necesito vivir este día para saber qué va a pasar mañana, pero Dios no, Él sabe qué va a pasar mañana. Entonces, en esa omnisciencia, en ese conocimiento sobrenatural divino, nuestro Padre Celestial sabe y conoce a las personas, ¿okay?, que no van a creer en Cristo Jesús. Él sabe perfectamente quiénes son las personas. Entonces, en ese preconocimiento es que Él dice, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Ok? Incluso hay muchos seres humanos que todavía no han nacido. Millones. Y también se van a perder. Aunque no hayan nacido. Porque ya Dios sabe que cuando ellos sean seres humanos con razonamiento, ellos van a rechazar a Jesucristo como el Salvador de su vida. Y si ellos rechazan a Jesucristo como el Salvador de su vida, y si un cristiano menosprecia a Jesucristo como el Salvador de su vida y se aparta de Jesucristo, le va a pasar igual o peor
que no haber conocido a Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 19. Vamos a terminar. Y esta es la condenación. En palabras sencillas, en esto consiste la condenación. Dice que la luz es Jesucristo. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Tinieblas, hermanos, representa a Satanás y representa al pecado. El pecado en todas sus manifestaciones, escuche esta palabra del Señor, hermano, es la voluntad del diablo. Así como lo escucha. La luz representa a Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. También una persona que camina en santidad es luz en medio de las tinieblas. La santidad, la obediencia, el temor a Dios, eso es santidad, eso es luz. Entonces, si una persona, esto incluye a muchos, al cristiano, no hay acepción de persona. Si un cristiano está deleitándose en pecado, ¿okay?, es porque ama las tinieblas. Y el pecado en todas sus manifestaciones es la voluntad perfecta de Satanás. Porque Satanás sabe, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. El pecado no viene de parte de Dios. No. El pecado viene de parte de la voluntad de Satanás. Así como dice la Biblia en Tesalonicenses, porque la voluntad de vuestro Padre es vuestra santificación. Cuando una persona peca deliberadamente, peca conscientemente, es porque se deleita hacer la voluntad de Satanás, así como lo oye de feo. En el libro de San Juan, capítulo 8, cuando Jesús está hablando acerca de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hay una parte donde Jesucristo le dice a los judíos, ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de él hacéis. Si fuereis hijos de Abraham, me amarías a mí, dice Jesús, y haría las obras de él. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que hacer las obras de Dios. ¿Ok? No tiene por qué amar el pecado, no tiene por qué vivir el pecado, practicar el pecado, deleitar en el pecado y justificar el pecado, porque eso es hacerle un favor a Satanás. Eso es ser un instrumento de la voluntad de Satanás. El pecado es lo que trae división entre Dios y el hombre. Léalo en Isaías capítulo 59 del versículo 1 al versículo 4. Entonces preste atención en eso. En cualquiera de sus manifestaciones el pecado representa la voluntad de Satanás. Entonces dice en el versículo 19, y en esto consiste la condenación, que la luz, la salvación, la santidad, la obediencia, Jesucristo vino al mundo y los hombres obedecieron más las tinieblas, aborrecieron la luz y obedecieron más las tinieblas. Cuando una persona rechaza a Jesucristo, ok, mire qué importante, rechaza a Jesús como su Señor y Salvador, ya no hay manera de ser salvo. Ok, me refiero que no hay otra forma. Él puede tener otra oportunidad para arrepentirse, pero si él quiere buscar salvación por otros medios, no hay. Búsquelo en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde dice en ningún otro hay salvación. Ahora, otra cosa muy importante, donde dice el Señor Jesús, dice porque él es el que habla acá, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué significa? Que si un cristiano, ama más el pecado, ama más el desobedecer a Dios, permanecer en el pecado, en la maldad, así diga que es cristiano, así ande con una Biblia en la mano, también su salvación se puede ir de las manos de él. Lo puede perder, porque no solamente tiene que ver cuando habla las tinieblas, no solamente tiene que ver con la persona misma de Satanás, sino con la voluntad, los métodos, las obras de Satanás. Y si una persona está sirviendo al enemigo, haciendo la voluntad de él, junto con él se va a ir a la perdición. Entonces, eso es muy importante que prestemos nosotros atención. Quiero que leamos ahorita, hermanos, en el libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 25. Una de los otros errores, hermanos, que se cometen o malas
o podemos decir malas opiniones e ideas equivocadas, es que hay personas, hay religiones, hay iglesias que dicen que Lucas capítulo 16, versículo 25 al 31, dicen que una persona después de que muere puede ser salvo. Eso es mentira. Eso es mentira. Y se basan en este pasaje bíblico, hermanos, de Lucas 16, 25 al 31, de la parábola del rico y Lázaro, y hablan de que existe un purgatorio. No existe un purgatorio. No existe. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice exactamente que solamente la sangre de Jesucristo puede limpiarnos de todo pecado. No existe un lugar donde el hombre vaya a purgar sus pecados. Dice el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Una vez que el hombre se muere, va a darle cuenta a Dios. Si la persona estuvo bien con Dios, ok, o si antes de morir le pidió perdón al Señor, y ya es una decisión de Dios perdonarlo y llevarlo a su presencia. Pero hoy en día hay mucha gente que se muere y se muere en la maldad. Se muere haciendo lo malo, se muere alcoholizado, drogado, o se muere matándose con otra persona. Y ya lo llevan a su iglesia, a su religión, y ya le dicen, pasó a la presencia de Dios. Sí, tiene razón, pasó a la presencia de Dios, pero déjeme decirle que no para quedarse, sino para ser juzgado y ser declarado culpable de sus acciones. Entonces, mucha gente hoy en día está pagándole a los líderes, pagándole misa y misa, no sé cuántos miles pagan para que supuestamente lo saque del purgatorio. Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Eso es un fraude que se ha venido cometiendo por siglos, y yo creo que si las personas hasta el día de hoy están creyendo ese fraude, es porque les encanta ser defraudados o ser estafados por la gente, porque la Biblia no dice eso. Mira lo que dice el libro de Lucas 16, 25. Dice así, hablando del rico y Lázaro, los dos se murieron, llegaron a ese lugar que se llama el Hades. Dice así, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado, ¿okay? En un lugar de tormento, ¿okay? Dice el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está diciéndole el rico, le dice a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Porque tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, eso es lo que le está pidiendo, y es lo que pasa con muchas personas. Hay muchas personas, hermanos, que se burlan del mensaje del Evangelio. Hay muchas personas que se mofan del mensaje del Evangelio. Muchas personas que se ríen de los cristianos, al igual como se reían de Noé, ¿ok? Y se ríen, pero cuando las personas mueren físicamente, se dan cuenta de que lo que el cristiano enseñaba, predicaba, basado a la palabra de Dios, es la verdad. Dice Jesucristo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. El infierno no fue creado para los hombres. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, hermano, que cuando el hombre decide servir, decide obedecer, decide morir sirviendo a Satanás, se va a ir al mismo lugar donde está él. Entonces hay muchas personas, hay muchas almas hoy en día, muchas almas. Creo que el rico quizás escuchó también este mensaje y no lo creyó. Pero una vez que estaba en ese lugar de tormento, entonces dijo, ahora sí entiendo qué es esto, sí entiendo cuál es la consecuencia de haber rechazado a Jesucristo, entiendo las consecuencias de haber amado las tinieblas y aborrecido la luz. Y él está diciéndole a Abraham, por favor envíe a Lázaro para que vaya donde mis hermanos. No se puede. Ya la persona que se murió,
El que se murió con Cristo va al paraíso de Jesucristo, y el que se murió sin Cristo se va para ese lugar de tormento que se llama el Hades. No es el infierno, es el Hades. ¿Ok? El infierno es un lugar eterno, y nadie está en el infierno ahorita. El Hades es un infierno porque es un lugar de tormento, pero no es el infierno. El infierno es el lago de fuego que habla la Biblia en Apocalipsis 20:10 y en Apocalipsis también 20:15 en adelante. Entonces es muy diferente. Entonces, esta historia nos revela a nosotros de la vida de esta persona. Entonces, las religiones hoy en día, más las que hablan sobre de esto, que hay esperanza después de la muerte, toman este pasaje bíblico y dicen que es un purgatorio, que iban a purgar sus almas. Yo le voy a explicar algo muy importante. Si una persona es salvo, si una persona alcanza salvación en su vida, solamente la alcanza porque Jesucristo entró a su corazón y fue limpiado con la sangre de Jesucristo. Entonces, ninguna persona va a pagar ningún pecado, a purgar ningún pecado a ningún lado. Porque si eso fuera así, entonces ¿para qué murió Jesús en la cruz? Predicar esas cosas, enseñar esas cosas es una blasfemia a la palabra de Dios. Porque el poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiar el corazón más negro en pecado que exista. ¿Ok? No existe un pecado que la sangre de Jesucristo, si Dios en su misericordia lo quiere hacer, perdonar. Dios lo hace. Entonces, una persona que abre su corazón a Jesús no necesita ir a purgar pecados a otro lado. Entonces, el otro punto es, supongamos que se muera alguien que no tiene a Jesús. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. No dice la palabra de Dios, si no aceptas a Jesucristo, no te preocupes. Vas a ir a purgar tus pecados al otro lado y después viene para acá con salvación. No dice eso la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está adulterando el mensaje del Evangelio. Se está trayendo una blasfemia, algo que es totalmente inaceptable desde la perspectiva de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que dice y eso es lo que se tiene que enseñar. Por eso es muy importante que nosotros hoy, como dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, dice el Señor. Si tu corazón no está derecho delante de los ojos de Dios, ahorita que tienes vida, tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios y enderezar tu vida espiritual. No sea que la muerte te sorprenda y vas a experimentar lo que experimentó el rico cuando llegó al Hades, ya cuando había muerto físicamente. Mira, sigamos leyendo. Estamos en el 28. Porque tengo 5 hermanos, dice, para que le testifiquen a fin de que no vengan a ellos también a este lugar. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo. En otras palabras, tienen la palabra del Señor. Si no la quieren oír la palabra, entonces ya no hay más que hacer. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Incluso Jesús se levantó de entre los muertos y empezó a hablar la palabra de Dios y no la quisieron entender. Entonces es muy importante que prestemos atención nosotros. ¿Ok? Prestemos atención porque el punto clave de todo esto es una vez que uno se muere solamente hay 2 destinos. Te vas con Jesucristo o te vas sin Jesucristo. Entonces es importante. Tienes vida, tienes esperanza. Una vez que pierdes la vida, se perdió todo. Si no tienes a Jesús, se perdió todo. Y la gente anda poniendo que flores, que pagando dinero para que le hagan esto. Eso es un gasto de dinero que no tiene sentido. No pierdas el tiempo, no gastes tu dinero, sino que abre tu corazón a Jesucristo mejor. Primera de Juan capítulo 5, vámonos, versículo 11 al 13. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13. Una vez estuve hablando con una persona que profesa otro tipo de creencia religiosa. No quiero decir el nombre de la religión, pero esta persona me dijo que en este momento nadie era salvo.
Me dijo, no, pues nadie es salvo, nadie tiene a Jesús en el corazón. Y yo le leí dos pasajes bíblicos. Leí el libro de Gálatas, capítulo 2, del versículo 19 en adelante, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También en Apocalipsis, Jesucristo dice estas palabras, he aquí yo llego a la puerta y toco. La puerta, hermanos, es el corazón del ser humano, ¿ok? Entonces dice, he aquí yo llego a la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando nosotros abrimos el corazón a Jesucristo, ¿ok? Y le decimos, Señor, por favor, entra y perdóname. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, y ayúdame a ser diferente. Cuando le abrimos nuestros corazones a Jesucristo, Él entra a nosotros. Y como Jesucristo es el Salvador, entonces la salvación viene a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces hay muchas personas hoy en día como le digo, esta religión, este movimiento religioso, me estaban diciendo que nadie tiene salvación ahorita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Todos los seres humanos que han abierto su corazón a Jesucristo para recibirlo como Señor y Salvador, tienen salvación y promesa de vida eterna. ¿Ok? El problema es, tenemos que retenerlo hasta el último suspiro de nuestro existir. Porque en el momento que empezamos a abandonar a Jesús, estamos echando a perder todo lo que nuestro Señor nos regaló en la cruz del Calvario. Mira, lea conmigo Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 13. Vamos a darle gloria a Jesús. Dice el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En su Hijo, ¿ok? El que tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces es importante esto. La vida eterna es Cristo Jesús. Él es la vida eterna, Él es la salvación, Él es toda nuestra vida. Si tienes a Jesucristo en tu corazón, si ya lo recibiste, si ya le dijiste al Señor, por favor entra a mi corazón, lo que tienes que hacer de aquí en adelante es no dejar que por desobediencia, por rebeldía, por lo que sea, sacar a Jesús de tu corazón. Sácalo, no lo saques. Déjalo ahí. Séle fiel hasta la muerte, dijo él, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También dijo estas palabras, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo estas palabras mi Señor Jesús, y el que perseverare hasta el fin, ese sería salvo. Y dijo también el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4, 6 en adelante, Pablo dice estas cosas, he peleado la batalla y he guardado la fe. Pablo sabía perfectamente que había recorrido mucho camino en su vida, como hablábamos ayer sobre los peregrinos, los extranjeros en esta tierra. Entonces, sabemos el día que aceptamos a Jesús. Yo acepté a Jesús un 25 de julio. Hoy es 15, ¿verdad? Bueno, faltan 10 días más. Yo acepté a Jesús un 25 de julio, pero yo no sé cuándo va a terminar mi peregrinaje en esta tierra. No lo sé. Lo que sí sé es que debo de permanecer firmes a Jesucristo hasta el último suspiro en esta tierra. Y de ahí para allá a la eternidad con Jesús. Pero si yo permito que el pecado entre a mi corazón, si yo empiezo a amar el pecado, a deleitarme en el pecado, a hacer las cosas malas, lo que a Dios no le agrada, estoy sacando a Jesús de mi corazón. Y al sacar a Jesús, tanto la salvación como la vida eterna se vuelven humo en mi vida. Así que es algo que debemos tener siempre en consideración. Entonces el trabajo de nosotros, la responsabilidad, lo más difícil es lo que yo siempre he dicho, del cristiano no es recibir la salvación, sino retenerla y conservarla en tu corazón hasta que Cristo venga a levantar su iglesia. Vámonos a Santiago.
Vamos a ver otra cosa muy importante. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 19. Otra de las grandes ideas equivocadas que se presentan mucho hoy en día en la sociedad es: no, yo creo en Dios y porque creo en Dios yo soy salvo. Mire, yo le voy a explicar una cosa muy importante. Cuando una persona cree en Dios, le cree a Dios, es porque ya le abrió su corazón a Cristo Jesús para recibirle como su Señor y Salvador. ¿Ok? Y de ahí en adelante su vida camina en total sujeción y obediencia a la palabra de Dios. Una persona que está pecando consciente y deliberadamente, voluntariamente, no puede decir que cree en Dios. La gente tiene confusión. Yo quiero que aprendamos ahora a definir conceptos, ¿ok? Opiniones, conceptos, definámonos, ¿ok? Mucha gente confunde lo que es conocer acerca de la existencia de Dios. Mucha gente confunde lo que es creer que Dios existe. Mucha gente confunde de creer de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Él es el Padre Celestial. Mucha gente confunde de la existencia de Dios con creerle a Dios. ¿Ok? Cristo dijo estas palabras en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, creer en Dios no significa saber que Él existe. Creer en Dios no significa estar de acuerdo de que Dios es real. Creer en Dios no significa de que yo tengo necesidad de Él y le pido cuando lo necesito. No, creer en Dios es hacer su voluntad. Creer en Dios es abrir tu corazón a Jesucristo para recibirle como tu Señor y como tu Salvador. Y de ahí en adelante, si verdaderamente has creído en Dios, tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. Ahí tiene que empezar a escudriñar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios dice. Es algo que es tremendo. Te voy a decir por qué. Porque incluso, hermano, dentro del pueblo de Dios hay personas que no le creen a Dios. No le creen a Dios. ¿Por qué razón? Porque viven su vida, no está sujeta a la voluntad de Dios, no está sujeta a la verdad. Al contrario, se molestan por la verdad, se incomodan por la verdad, argumentan la verdad, contradicen la verdad para poder establecer su propio sistema de vida. Eso se llama incredulidad, eso se llama desobediencia, se llama rebeldía delante de los ojos de Dios. Entonces, si usted tiene una Biblia en la mano y usted va a una iglesia y usted dice, yo creo en Dios, ok, demuéstralo cómo, haciendo la voluntad de Dios, amando al prójimo, haciendo las cosas correctas como tienen que ser. Pero si usted es del tipo de persona que se incomoda con la verdad, usted es el tipo de persona que no quiere escuchar la palabra de Dios, es el tipo de persona que argumenta la verdad para vivir tu propio mundo, es porque no le crees a Dios. Necesitas de Dios, presumes tener a Dios, pero con tus hechos los está negando. Cuando una persona cree en Dios, es porque verdaderamente lo tiene en su corazón y porque verdaderamente hace lo que Él te manda hacer. Mira lo que dice Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 19. Dice el 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Palabras sencillas. Si usted dice que usted cree en Dios, si usted dice que usted le cree a Dios, pero usted no está haciendo lo que Dios le manda hacer, sencillamente con mucho respeto, ¿ok? Dice la Biblia que usted es un mentiroso y la verdad no está en usted. La verdad es Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es fe? Fe es obediencia. Fe es someterte a la voluntad de Dios. Fe no es establecer tu propio mundo, propio sistema de vida.
Fe no es contradecir la palabra de Dios, rechazar la palabra de Dios, enojarte, molestarte, incomodarte cuando escuches la verdad. Eso no es fe. Eso se llama desobediencia, eso se llama incredulidad y con el tiempo se vuelve en rebeldía. Entonces la fe, la verdadera fe cristiana se caracteriza por producir frutos que agraden a nuestro Padre Celestial. ¿Cuáles son las 3 evidencias más efectivas para poder ver fe en una persona? Número 1, obediencia a la palabra de Dios. Número 2, amor hacia el prójimo y amor hacia Dios. Y número 3, servir a Dios, hacer lo que Dios te manda hacer. Si usted no hace lo que Dios le manda hacer, ¿cómo es que usted cree en Dios? Usted no cree en Dios. Usted cree que Dios existe y sabe que Dios existe. O sea, hay muchas personas con Biblias en la mano que son incrédulos. Se han revelado a Dios y no solamente eso, se oponen a la verdad de Dios, contradicen la verdad de Dios. ¿Por qué razón? Porque la verdad del Señor incomoda cuando uno está caminando mal delante de los ojos de Dios, pero incomoda mucho más cuando no tenemos un corazón humilde para reconocer nuestros errores y apartarnos del pecado. Incomoda mucho más. Entonces preste atención y como dice el apóstol Pablo, probaos a vosotros mismos si estás caminando en la fe. Ok, el versículo que sigue es el 17. Nosotros ya estamos en cuál, perdón. El 18, perdón, que Santiago 2:18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Eso es la verdad. Así es. ¿Ok? 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Una cosa es que creas la existencia de Dios. Una cosa es que estés de acuerdo que Dios es real y otra cosa es que le creas a Dios. ¿Ok? Ponga atención a esto. Porque está pensando que porque tienes una Biblia en la mano, porque predica, porque canta o porque va a la iglesia, usted cree en Dios. No se equivoque. No se equivoque. Creerle a Dios es hacer lo que Dios te manda hacer. Yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando de obediencia. Estoy hablando de obediencia. Decirle, Señor, ¿qué usted quiere que yo haga? Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Todo lo que no proviene de fe, dice Pablo en Romanos, es pecado. Entonces usted puede tener una Biblia en la mano, pero si sabe hacer el bien y no lo hace, déjeme decirte una de las características de una persona que tiene un corazón que está apartado de Dios, siempre se molesta porque le dicen la verdad. Siempre. Yo siempre me he preguntado esto, hermano. Los cristianos somos salvos por la verdad. La verdad es Jesús. Somos libres por la verdad. ¿Ok? Somos protegidos por la verdad. Entonces, si somos salvos por la verdad, ¿por qué me incomodo por la verdad? No tiene por qué incomodarte. Es como que tú te incomodes por el aire si de él vives. Tienes que estar contento. Gracias a Dios por el aire que me da para respirar, para vivir. Entonces, cuando está mal tu corazón, te va a incomodar la verdad. Preste siempre atención a eso. Que al versículo donde estamos, el 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios. Es más, yo le voy a explicar algo que se va a oír irónico y quizás va a costar entender. Miren, hay muchos espíritus malignos que son más respetuosos y reverentes que muchos hombres en esta tierra. Es más, incluso que muchos cristianos. Te voy a dar una prueba de lo que te estoy diciendo. Te dije que te iba a reventar el coco con esta cosa. Ponte a pensar lo que te voy a decir. La Biblia habla de que Jesús llegó a una región que se llamaba Gadara, cuando el endemoniado gadareno. Okay. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, ¿qué hicieron los demonios? Se postraron delante de Jesús. Se postraron y le dijeron, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué es lo que hace la iglesia del Señor hoy en día en los servicios? Es un irrespeto, es una irreverencia dentro de los servicios.
Y si Dios está ahí hablándonos la palabra de Dios, en vez de decirle, Señor, gracias por la palabra que nos está hablando, se enoja la gente, otros se levantan y se van molestos, hacen cara. Los demonios reverencian la presencia de Jesús. Imagínate, reverencian y los demonios tiemblan, dice Santiago. Pero yo muy pocas veces, hermano, muy pocas veces, mire, es tremendo esto. He visto gente que verdaderamente tiembla en la presencia de Dios. Hay poco respeto, poca reverencia en la casa de Dios. Poco respeto, poca reverencia a la presencia del Señor. La gente está jugando, vacilando a la hora de la predicación, a la hora de la alabanza. La gente no pasa al altar a orar, no levanta sus manos. Hermano, los demonios tienen más respeto y más reverencia que muchos cristianos en las iglesias para con nuestro Dios. Oh, se oye feo, pero es la verdad. La Biblia así lo dice. O a ver, escríbame ahí si me está oyendo. Escríbame y contradígame. Esa es la verdad. Hay mucho respeto dentro de la casa de Dios. Hay muchas casas de Dios, hermanos, que no parecen iglesia. No parecen iglesia. Es una mundanalidad tremenda en las iglesias. Y si el pastor predica la verdad, es un hombre de Dios y dice la verdad, se levanta más que uno para aventarle pedrada, para quererlo sacar de la iglesia, para hablar mal a su espalda, porque él le incomoda su vida. Eso es lo que está pasando hoy dentro del pueblo de Dios. Que Dios nos agarre confesado. Hermano, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Ok, vámonos al otro punto. Vámonos a Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Otra cosa muy importante, hermanos, que la gente confunde es que dicen que todas las religiones nos llevan a Dios y que la religión salva. Déjeme decirle algo, como decía anteriormente, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 16. Déjeme decir algo muy importante. Yo le decía anteriormente, una vez que yo estaba en México, en el DF, fue en el 93, y me tocó, yo miré que había unas personas hablando ahí, no quiero decir qué religión eran, pero estaban hablando ahí de la palabra. Y yo me hice a un lado porque ya los conozco, que les gusta mucho contender y esas cosas. Y yo me hice a un lado y me puse a lavar como unos trastes ahí, unas cacerolas ahí yo. Y ya se acercó uno y me dice, oye, ¿usted qué opina de eso? Y yo, no, está bien. Y ya empezó, no, pero dígame a alguien. Y pues sabes que yo no comparto tu fe, yo no creo lo que tú dices. Entonces mejor haz tus cosas y déjame aquí. Y ya se insistió tanto y empezamos a hablar de la palabra del Señor. Bueno, sucedió, ¿verdad? Que empezamos a hablar de la palabra y entonces después que hablamos un buen tiempo me dijo estas cosas. ¿Sabes una cosa? Me dice, tú sabes mucho de la palabra de Dios, pero tienes un problema. Y le digo, ¿cuál es el problema? El problema es que no estás en la religión verdadera. Y le digo, mira, toma la Biblia y dime a dónde dice la palabra de Dios que tu religión es la verdadera y que una religión salva. El Salvador del mundo se llama Cristo Jesús. El que murió en la cruz y derramó su sangre para salvarnos se llama Jesucristo. Si cierras el corazón a Jesucristo, te perdiste, hermano. Tu alma se perdió. Si te apartas de Jesucristo y te mueres sin Jesucristo, también te perdiste. Que Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre. Nadie, absolutamente nadie, incluyendo las religiones. Cuando un pastor, cuando un líder de una iglesia empieza a decirle a su membresía que su iglesia es la mejor, que si no estás ahí no eres salvo, ese hombre es un religioso y no es un siervo de Dios, porque dice la Biblia en el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un verdadero siervo de Dios te va a llevar a la presencia de Jesús, te va a llevar al encuentro con Jesucristo para que tú camines como Él, para que tú hables como Él, para que tú te vistas como Él, para que tú decidas como Él,
Él, sirvas al Padre como Él, te mantengas en santidad como Él y mueras en sacrificio vivo y santo como Él. Un verdadero siervo de Dios te lleva a la presencia del Padre para que te parezcas a su Hijo Jesús, porque ese es el plan de nuestro Padre Celestial. Léalo en Romanos capítulo 8, versículo 29, para que se dé cuenta. El plan de nuestro Dios es que nosotros seamos la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No ponga tu fe, tu confianza y tu esperanza en los hombres. No te esclavices por los hombres ni por las religiones, porque el Salvador del mundo fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, y fuera de Él no hay salvación. Las religiones no salvan, son un sistema, son un método nomás, pero el Salvador se llama Jesucristo. Mira, lea conmigo acerca del apóstol Pablo. Pablo era un hombre, hermanos, que confiaba tanto en su religión, fariseísmo, y él pensaba que lo tenía todo bien. Incluso los historiadores dicen que Pablo fue culpable de la muerte de más de 60 cristianos. Cuando mataron a Esteban, lean el capítulo 7 del libro de los Hechos, Pablo estaba ahí y él consintió con su muerte. Él aprobó, dice que sus ropas le fueron puestas a sus pies de Pablo, porque Pablo estaba como aprobando la muerte de Esteban. Pablo no era una buena cosa, hermano, antes de venir a Jesús, y Pablo lo hacía por celo, por su religión, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, y él se dio cuenta que lo único correcto en esta vida, la única forma de ser salvo, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos, leámoslo pues, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él no lo aprendió de las religiones, lo aprendió de Jesucristo. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, es en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Se da cuenta la gran diferencia. Pasó mucho tiempo haciendo mal y confiando en una religión, confiando en un sistema religioso. Él tuvo que tener un encuentro con Jesucristo. Puede leerlo en Hechos capítulo 9. Tuvo que tener un encuentro con Jesucristo para poder ser salvo. Si usted está pensando que usted está en una religión, en una iglesia, cualquiera que sea, porque hasta ahora iglesias cristianas se creen que son únicas. Ninguna iglesia es única, ninguna. La salvación no viene porque usted esté en una iglesia. La salvación viene porque tiene a Jesús en el corazón, porque camina en temor, en santidad, en obediencia. Usted pudo estar en la mejor iglesia que haber existido en esta tierra. Además, se lo voy a poner de una manera más sencilla. Judas tuvo la mejor iglesia de la historia de la humanidad. Judas tuvo al mejor pastor y al mejor maestro, al único en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y aún así se perdió. Usted puede tener la mejor iglesia, puede tener el mejor predicador, el mejor pastor, pero si su corazón es un corazón desobediente, es un corazón que ama el pecado, que ama el mundo, que es desobediente a Dios, que se rebela en contra de Dios, que contradice la palabra, que se enoja con la verdad, su corazón y su vida pueden estar en peligro de perderse por la eternidad. Preste atención, no confíe en lo que usted cree que es, confíe en lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. La salvación viene por Cristo Jesús, no viene porque nosotros creamos que estamos en el mejor lugar, sino porque estamos con Cristo Jesús caminando hacia nuestra patria celestial. Preste atención y no caiga, hermanos, en ese error, en esa trampa del enemigo, creyendo que por estar en una religión, en una iglesia tal, ya está salvo. No, Señor.
Olvídese de eso. Preste atención. Si tienes a Jesús, tienes la vida. Si te apartaste de Jesús, no tienes la vida. Tienes un gran problema con Dios que le vas a dar cuenta el día que vayas a su presencia. Siempre preste atención a eso. Quiero que leamos ahora el libro de Romanos. Romanos capítulo 11, versículo 19 al 24. ¿Okay? Otra de las cosas que se dicen, hermanos, por ahí, que la salvación no se pierde. Oh, sí se pierde. Sí se pierde. Creo que es una de las abominaciones que más se predica hoy en día. Es una abominación lo que se predica, decirle a la gente, acepta a Jesús y es salvo, siempre es salvo. Escuché a una persona decir esto: ya Jesús pagó por los pecados presentes, pasado y futuro. Hermano, mira, eso es una abominación. Mientras el hombre no se arrepienta de corazón, el hombre no se aparte del pecado, hermano, no recibe el perdón de sus pecados. Dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Si una persona está encubriendo su pecado, que se olvide que va a ser perdonado. Va a ser perdonado si los confiesa y si se aparta de ellos, dice la palabra del Señor. Entonces mucha gente está cayendo en esa trampa. Son personas que están los domingos en la iglesia y los sábados en los bailes, en la tomadera, en las cosas malas. Escúcheme algo, amigo. La paga del pecado es muerte, lo que trajo destrucción a la humanidad. Usted sabe cuántas almas, millones de almas se han perdido por la eternidad, y sabe ¿por qué se perdieron? Porque una sola persona llamado Adán desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Si está pensando que el pecado no es dañino, si está pensando que el pecado no te lastima, no te hace daño, oh hermano, no juegues con fuego, porque el fuego te va a quemar, te va a hacer mucho daño. Es importante que prestes atención a la palabra del Señor. Ok, apártate del pecado, abre tu corazón a Jesucristo y permanece firmes en la fe con la cual fuiste salvos por gracia. Leamos Romanos capítulo 11, versículo 19. Preste atención lo que dice así, hermano. 11, 19. Dice así: pues las ramas de Irás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Hablando del pueblo de Israel, muchos judíos por su incredulidad fueron sacados del pueblo de Dios, y en su lugar fuimos puestos nosotros por la fe en Jesús. Para que usted entienda, habla de dos olivos, el olivo silvestre y el olivo natural. Entonces nosotros éramos silvestres, pero ahora somos del pueblo natural de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesús. ¿Ok? Sigamos leyendo el 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Okay? Por la fe estamos en el pie. No te ensoberbezca, dice, mire qué tremendo, si no teme a Dios. Teme. No te creas que ya la tienes hecha. No te creas que tiene pies y medio en la eternidad y que no pasa nada. No. O sea, el que mire estar firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Preste atención siempre. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó, escuche bien, no perdonó a las ramas naturales, si Dios no perdonó a los judíos que actuaron con incredulidad, a ti tampoco te perdonará. Está hablando con la iglesia. Está hablando con la iglesia. No está hablando con el inconverso. Prestemos atención a la palabra de Dios. ¿Okay? 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Andas creyéndole ese cuento a la gente? No creas eso. No creas eso. No andes creyéndose eso. Esa es una de las grandes mentiras. Es una de las grandes aberraciones que hay hoy en día en las doctrinas. Las grandes ideologías y mentiras que se predican en los púlpitos. Israel, muchos judíos fueron quitados del pueblo de Dios por su rebeldía y su desobediencia. Cuando yo le recomiendo que usted lea 1 Corintios 10, léalo todo. Usted se va a dar cuenta de lo que el apóstol Pablo habla acerca del pueblo de Israel en el desierto. Y una de las cosas que Pablo dice, hermanos, es que dice,
que todo lo que le pasó a Israel es para nuestra enseñanza, es para que nosotros pensemos que si a Israel le pasó eso, también nos puede pasar a nosotros. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bondadoso, sí lo es, pero cuando nosotros seres humanos queremos jugar con la gracia de Dios, porque hay mucha gente que tienen una Biblia en la mano, que tienen liderazgo en las iglesias, andan jugando con Dios, andan jugando con la gracia de Dios. Amigo, no juegue con Dios. No juegue con Dios, tenga temor en su corazón, porque si Dios no perdonó a los judíos que se rebelaron en contra de él, dice aquí, tampoco te perdonará a ti. Así que presta atención, no crea ese cuento chino que dicen por ahí. Abra tu corazón a Jesús, Él es fiel hasta la muerte. Camina en santidad, camina en obediencia. Yo sé que para el cristiano moderno de ahora, ese cristiano highlight, ese cristiano fresita, estas palabras son muy cursi, porque están acostumbrados de, ay no, el Dios de la prosperidad, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar esto. Solamente hablan de eso, pues no le hablan de su responsabilidad como hijos de Dios. Necesita usted entender algo. Usted tiene una responsabilidad, un compromiso como hijo de Dios, y de ese compromiso usted le va a dar cuenta al Señor. No piensa que las cosas son así de sencillas, así de fácil. Entonces, hoy en día, como les digo, hay mucha gente, escuchan estas predicaciones, se sienten ofendidos. Mira, aprendí algo de una predicación una vez, y te lo voy a repetir. Si una persona se ofende por la verdad, si una persona se ofende por la palabra de Dios, es porque esa persona ha pasado toda su vida ofendiendo a Dios, andando en pecado y en desobediencia. No te preocupes, tú di la verdad, predica la palabra de Dios. El que la va a recibir, la va a recibir. Y el que no la va a recibir, pues que se la arregle con Dios. Pero la palabra de Dios es muy simple. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, Dios los bendiga. No estoy enojado. Cuando me enoja, les aviso. Pero Dios los bendiga. Ojalá, hermanos, que usted y yo tomemos conciencia. Tomemos conciencia. Y no pensemos que porque tenemos una Biblia en la mano, porque vamos a la iglesia, ya somos salvos. No inventen, no es así la cosa. No es así la cosa. Lea Mateo 7, 21 y 22 en su casa. Léanlo. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lea, hay tantos pasajes bíblicos que hablan sobre eso. Entonces es importante que prestemos atención. Hebreos capítulo 3. Mirad, hermano, que no haya entre vosotros algún hermano de corazón malo que se aparte del Dios vivo. Una persona no se puede apartar de Dios si nunca ha estado con Dios. Muy simple. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Si pecaremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio para los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que harán destruir a los adversarios. La palabra de Dios es muy clara. No rechaces la palabra, no contradigas la palabra, no argumentes la palabra, recíbela como es para que tu vida sea libre y sea salvo por la gracia del Señor. Bueno, Dios lo bendiga, porque si no, aquí seguimos predicando otras 2 horas. Vamos a saludar a mi hermano Mina y hermana Maggie. Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga grandemente, hermano. Dios bendiga a su familia. Y gracias por ser de bendición a todos aquellos que los conocen. Un abrazo fuerte a su mamá por allá. Y que Dios los bendiga grandemente. Mi hermana Olivia, Dios la bendiga, hermana Olivia. Siempre para adelante. En el nombre de Jesucristo estamos ahí orando por usted y su familia. Dios la bendiga grandemente. Y mi hermano Germán Salgado, yo sé si estás en Florida, hermano, Dios te bendiga. Tengo mucho tiempo de no verte. Dios te bendiga, hermano. Camina firmes en la fe como lo estás haciendo. Camina paso a paso creyendo y confiando siempre en el Señor. Mi hermano Alberto Duarte, Dios le bendiga, hermano Alberto. Gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga grandemente y Dios siempre fortalezca su corazón y traiga paz siempre a su alma. Mi hermano Oldemar, hermana Carlita, Dios los bendiga grandemente, hermanos. Dios los bendiga y que siempre su corazón esté lleno de fortaleza espiritual. Dios bendiga sus vidas y siempre para adelante en el nombre de Jesús. Vamos a saludar a Dayana García allá en Tijuana. Dios le bendiga, Dayana. Gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga grandemente. Créame que la salvación es una decisión. ¿Okay? Y escucha lo que yo siempre he dicho, Dayana. Dios camina con los que caminan. Si usted da el paso, Dios la va a acompañar. Es cosa de tomar decisiones. Así es la vida.
¿Ok? Mi hermano Darío, hermana Esther, también a nuestro hermano Alonso allá en Guid. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo fuerte por allá. Dios los bendiga, hermanos, siempre firmes en el Señor, creyendo y confiando en Dios. Nuestro Cristo viene pronto por su iglesia. Hay que estar preparado. Nuestra hermana Karina, Madrid, allá en Replaf, un saludo a nuestro hermano Isaac por allá. Un abrazo. Dios los bendiga y siempre para adelante creyéndole a Jesús. En el nombre de Cristo todo es posible. Mi hermana Teresita Durán, Dios le bendiga, hermana Teresa. Saludo a mi hermano Jorge. Un abrazo por ahí, a todos por allá. Dios los bendiga grandemente. Mi hermano Juan y hermana Lucrecia también. Dios les bendiga grandemente, hermanos, como siempre, para adelante, confiando siempre en el Señor, sabiendo que nuestra recompensa está allá en los cielos, hermano. Mi hermana Patricia Rivera, Dios la bendiga, hermana Patricia, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga siempre su corazón, Dios bendiga su vida siempre y que siempre tenga paz y gozo en su alma. Mi hermana Margarita López también, Dios le bendiga, hermana Margarita. Gracias por estar con nosotros. Dios la bendiga en gran manera y Dios le bendiga donde quiera que ande. Dios bendiga su vida y bendiga su familia. Carmen Fierro allá en Tijuana. Dios le bendiga, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Señor la bendiga grandemente. Que siempre tenga bendiciones y paz en su corazón. Mi hermana Elsa Chévez, Dios le bendiga grandemente, hermana Elsa. Gracias por estar con nosotros siempre. Dios la bendiga. Oramos por su hogar, por su familia. Que Dios conceda todas las peticiones de su corazón. Mi hermana Alicia Wilson, allá en Nicaragua también. Alicia, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte ahí para los niños. Y seguir para adelante, Alicia, paso a paso, pronto nos veremos con Cristo el Señor y nuestros hermanos Villaseñor también. Dios los bendiga grandemente y que la paz de Jesús esté siempre en sus vidas. Vamos a hacer una oración, hermanos, en esta tarde, confiando siempre. Yo siempre creo lo que la palabra de Dios dice, que su palabra no regresa vacía. Y me da mucho gusto que hay muchas personas que las ven las predicaciones, las escuchan y Dios bendice sus corazones. Quiero que cierre tus ojos y ora a Dios conmigo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta tarde venimos, mi Dios, a tu presencia, dándote gracias, Señor, dándote gloria, honor, alabanzas y adoración. Gracias por darnos esta hermosa oportunidad de poder llegar a su presencia, esta hermosa oportunidad, Padre, de poder compartir su palabra con sus hijos. Yo sé, mi Dios, que usted ha llenado el corazón, ha llenado ese vacío, ha suplido esa necesidad en el corazón de su pueblo. Yo le doy gracias, Padre, en esta tarde. Vengo orando, Dios, en el poderoso nombre de Jesús, para que usted venga, Señor amado, supliendo toda necesidad espiritual en el corazón de su pueblo. Donde quiera que estén sus hijos, Padre, tu presencia y tu gracia, amor, bondad y misericordia esté con ellos. Padre, yo oro en esta tarde en el poderoso nombre de Jesús, para que tú vengas fortaleciendo, para que tú vengas levantando al que está caído, para que vengas trayendo temor a los corazones, sabiduría, Padre, a cada uno de tus hijos, Padre, no solamente para conocer tu verdad, sino para vivir esa palabra, para amar esa palabra, para caminar en esa palabra, Dios, que no seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Dios poderoso, bendice a tu iglesia, guarda a tus hijos, Padre, trae fortaleza espiritual, restaura a tu pueblo, levanta al que está caído, da fuerzas al que no tiene y multiplica, Señor, las fuerzas del que tiene poco. Oramos en esta tarde también para levantar a nuestras familias, ponerlas en oración delante de tu presencia, Dios. Oramos para que tú vengas guardando nuestras familias. Yo pongo mi familia en tus manos. Yo pongo la familia de mi esposa en tus manos. Oramos por la protección de ellos. Oramos para que tú vengas supliendo toda necesidad, guardándolo, bendiciéndolo, ayudándole en cada uno de sus necesidades y lo más importante, la salvación de su alma, Dios. Lo ponemos todo en tus manos en esta tarde, Dios, y oramos dándote gracias. Gracias, Padre,
porque usted siempre escucha nuestras oraciones. Padre, gracias porque usted siempre nos da la bendición de llegar a su presencia a través de Jesucristo, nuestro Salvador, para poder ser fortalecidos en tu gracia, fortalecidos en tu amor. Gracias, Padre. Bendícenos y danos fuerza para seguir adelante. Bendice nuestro hogar, bendiga nuestro matrimonio, Padre. Oramos, Padre, para que usted conceda las peticiones de nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que todos nuestros enemigos sean avergonzados. Oramos, Padre, reclamando tu palabra, tu promesa, que usted nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Toda adversidad, Padre, que enfrentamos, Señor amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos declaramos en victoria, nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tu palabra dice que caerán 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros nos llegarán. Tu palabra dice, poderoso Dios, que con nuestros ojos miraremos la recompensa de los impíos, miraremos la recompensa de aquellos, padres, que quieren tal vez hacer daño a tu iglesia, hacer daño a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así es como nosotros declaramos y nos mantenemos en victoria a través del sacrificio que mi Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Su palabra enseña que todo el que esté en tus manos, nadie lo arrebatará. Tu palabra enseña, Señor amado, que ninguna arma forjada prosperará en contra de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, así lo creemos y así es como lo recibimos en esta tarde. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu amor y tu grande misericordia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana es jueves. Dios nos dé vida, nos dé salud. Aquí vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Qué cosa más maravillosa hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios nos manda hacer, ¿ok? Cuando tenga la oportunidad, hermano, haga la voluntad de Dios. No se niegue a hacer lo que Dios le manda hacer, porque Él tiene cuidado de usted y de su familia cada segundo de su existir. ¿Y sabe algo, hermano? Es algo totalmente ilógico, incorrecto, injusto, es la palabra correcta. Que nuestro Señor Jesús esté preocupándose por nosotros todos los días y nosotros como sus hijos nos estemos rehusando a hacer su voluntad. Eso no es correcto en el corazón de un hijo de Dios. Entre tanto que pueda hacer el bien, hágalo y persevere en ello, porque al final va a recibir una recompensa muy grande en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Buenas noches, buenas tardes y que la paz de Jesús esté con ustedes. Mañana tenemos una cita por acá a las 6:30 de la tarde. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.